Hermanos míos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis 12. Libro de Génesis, capítulo 12. Y bueno, dejamos nuestras Biblias allí abiertas porque estaremos viendo varios pasajes a lo largo de Génesis 12 hasta Génesis 22. Estaremos viendo varios versículos y varias historias sobre la vida de Abraham. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer Génesis 12 del versículo 1 al versículo 9. Génesis 12, versículo 1 al versículo 9. Dice la santa palabra de nuestro Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado y preservado para nosotros hasta el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta porción de las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy, siguiendo nuestra serie llamada Las Crónicas de Dios y su Pueblo, hoy es el turno de hablar del patriarca Abraham. Así que yo he titulado el sermón de esta mañana: Dios y la fe del patriarca Abraham. Si hay algo por lo que conocemos a Abraham en todas las escrituras es por su fe, ¿no? Por su fe. De hecho, es uno de los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Y por lo general, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, y colocan a Abraham como el paradigma de la fe, ¿sí? La persona a imitar en cuanto a la fe. Entonces, tenemos, por eso titulado La fe del patriarca Abraham, Dios y la fe del patriarca Abraham, porque es el aspecto que siempre resalta a lo largo del Nuevo Testamento cuando hablamos de este patriarca. Ahora bien, como hablaba con el pastor Luis Román esta semana, bien podríamos hacer una serie de sermones sobre Abraham, sobre la vida de Abraham. Y de hecho, tal vez más adelante pensemos en hacer sermones específicamente en la vida de una persona, porque esta semana, como hay tanta información sobre Abraham, me vi tentado a predicar a Abraham en 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, pero en realidad eso escaparía a los propósitos de mi serie, entonces, o de la serie. Entonces, más bien, vamos a resumir la vida de Abraham y solamente vamos a meditar en un aspecto o en unos aspectos muy específicos que son constantes en la vida de Abraham y que pueden resumir la vida de este patriarca, ¿sí? Entonces, como siempre hacemos, estaremos mirando los 3 puntos. Primero, cuáles son los hechos, luego qué aprendemos de estos hechos y luego cómo estos hechos nos muestran el Evangelio y nos muestra al Señor
Jesucristo. Entonces, miremos principalmente cuáles son los hechos. Lo primero que vemos, que es lo que hemos leído en esta mañana aquí en Génesis 12, es el llamado de Abraham. Hemos terminado nuestra historia en Noé en el diluvio. Noé sale del diluvio, inmediatamente Dios hace un pacto con él, un pacto de gracia común, y Dios le pide que otra vez pueblen la tierra a sus descendientes. Y lo que hace el capítulo 10 de Génesis es que nos comienza a mostrar cuáles son los descendientes de Noé. Nos presenta básicamente a 3 descendientes, Set, Can y Jafet, y nos muestra cuáles son los descendientes de cada uno. Y en la línea de Sem vemos que aparece Taré, que va a ser el padre de Abraham. Y Génesis 10 básicamente nos muestra cómo se pobló toda la tierra. Algunos se hicieron en las costas, otros se hicieron en la tierra de Canaán, etc. Génesis 10 nos muestra eso. Sin embargo, cuando vemos Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel, una porción bastante conocida para nosotros. Y es bien interesante que en la Torre de Babel está toda la tierra unida para hacer un templo, lo cual es, la mayoría de los teólogos, historiadores, creen que es un sigurat. Un sigurat resulta que en aquella época, en esa época que se nos describe de Génesis, los estados, antes de convertirse en imperios y en estados multinacionales, los estados eran pequeñas civilizaciones que se establecían alrededor de templos, lo cual se conoce en la historia como los estados religiosos arcaicos, es decir, las ciudades se establecían alrededor de un templo y eran ciudades templos, ¿sí? Y adoraban normalmente a los dioses de la naturaleza. Ahí podemos entender la mayoría de esos templos antiguos, y seguramente las pirámides de Egipto son parte de estos sigurat, unos templos, y alrededor se establecía la ciudad. Y eso básicamente era lo que estaba ocurriendo en Babel. Estaban haciendo un templo que quería que llegara al cielo, y eso nos muestra el estado de esa civilización después del diluvio. Inmediatamente se pervierten queriendo hacerse un nombre y queriendo tomar el poder que solamente les corresponde a Dios. Y entonces conocemos la historia. Dios viene, confunde los idiomas, y entonces los hombres se reparten la tierra. Pero en Génesis 10 nos mostró eso. Génesis 10 nos mostró cómo se repartió la tierra. Entonces básicamente es como si Génesis 10 se adelantara al relato de Génesis 11, ¿sí? Para mostrarnos cómo los descendientes de Noé, poblaron la tierra. Y justamente después de Babel se nos menciona la descendencia de Sem hasta Taré, con el fin de que esto sea una transición hasta el patriarca Abraham. Y cuando llegamos al patriarca Abraham, Abraham se le llama siendo un gentil en ese momento, que es justamente lo que argumentan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Él era un gentil cuando fue llamado, era un incircunciso cuando fue llamado, y se le llama siendo un gentil, pero era descendiente del linaje santo, de la descendencia de la línea de la mujer, de la simiente de la mujer, y se le llama y se le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y el Señor le da ciertas promesas. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias, naciones de la tierra. ¿Cuáles familias, naciones de la tierra? Esas familias que vemos en el contexto que han sido esparcidas. Es decir, que aunque Dios está llamando a Abraham y a su descendencia, Dios está prometiendo que a través de Abraham y a través de la descendencia, todas las familias, es decir, todas las naciones que han sido esparcidas a causa de Babel y que son los descendientes de Noé, que poblaron el mundo, todas esas naciones van a ser bendecidas en Abraham. Y ese es el contexto de su llamado. Dios, el pacto que ha sido de gracia común en Génesis 9, que es con toda la humanidad, y no solamente con toda la humanidad, sino con toda la vida en la tierra. Ahora este pacto comienza a particularizarse, a ser personal con una persona, y esta persona es Abraham, descendiente de Taré. Pero entonces conocemos la historia, y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre con fe responde a ese llamado y abandona su tierra y su parentela. Pero de hecho, cuando leemos la idea en el capítulo 11, desde el versículo 27 al 32, ustedes pueden hacerlo en su casa, vemos que ya Taré, su padre, había salido en dirección hacia donde Abraham es llamado a que vaya. Abraham es llamado a que vaya a morar a Canaán, pero Taré también quería hacer lo mismo. Pero en un momento Taré se detiene y queda en Aram, y después se llama Abraham para que Abraham continúe
lo que inicialmente tenía que hacer Taré, que era ir a morar a la tierra de Canaán, para Dios decirle ahí en esa tierra, mira, todo esto te lo daré, se lo daré a tu descendencia. Entonces, vemos varias promesas que Abraham va a recibir a lo largo de su vida. Se le va a prometer un hijo que va a ser Isaac, pero no solamente se le va a dar un hijo de promesa, sino que también se le promete que él será padre de muchedumbre de gente, de mucha gente. Saldrán naciones de él. Y aquí, por supuesto, y saldrán reyes de él también. Y aquí, por supuesto, es que de este hijo Isaac, el único hijo de la promesa, surgirá toda una gran nación. Así que él se convertirá en padre de muchedumbre. Cuenta las estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia, o como la arena del mar. Pero también se le promete una tierra en la cual va a morar. Se le dice, esta tierra te la dará a ti y a tu descendencia después de ti. Y también se le promete que las naciones van a ser benditas en él. Así que a Abraham se le dan muchas promesas. Y Abraham responde a estas promesas con fe. Pero también vemos la historia luego en el capítulo 12 de Abraham en Egipto. También conocemos la historia, ¿no? Abraham pasa por Egipto porque hace mucha hambre en la tierra, tal como va a pasar en los días de José. Mucha hambre en la tierra, se ve obligado a bajar a Egipto, pero él tiene una mujer que es muy bonita y entonces tiene miedo que a causa de ella lo mate. Así que dice que su mujer es su hermana, ¿cierto? Y aquí podemos ver a Abraham un poco titubeando, un poco dudando. Dice que su hermana es su mujer y entonces conocemos la historia. El faraón trata de allegarse a ella, pero Dios le aparece y le dice, devuelva a la mujer. Y este faraón se sorprende porque pensaba que no tenía dueño y va y le reclama a Abraham diciendo, ¿qué mal me has hecho? Y le devuelve la mujer a Abraham. Y entonces vemos cómo Dios está protegiendo a Abraham porque Dios ha hecho una promesa y esa promesa Dios la va a cumplir. Luego la historia nos presenta, estamos resumiendo la vida de Abraham, así que vamos a ir muy rápido por cada una de las historias y no podemos profundizar tanto en cada uno de los hechos. Pero luego conocemos la historia de Abraham y Lot. Abraham se lleva a Lot. Si ustedes se dan cuenta, nunca se dice que Lot es su sobrino, ni que Abraham es el tío de Lot, porque esas palabras no existen en el idioma hebreo. En el idioma hebreo no existen las palabras sobrino ni tío, pero efectivamente Lot es un sobrino de Abraham porque es hijo de su hermano. Todos sabemos que el hijo del hermano es el tío, pero aquí no usan esa expresión sencillamente porque son palabras que no existen en el idioma hebreo. Pero Abraham se lleva a Lot cuando Dios le hace la promesa, pero resulta que ambos tienen muchas riquezas. Dios está bendiciendo mucho a esta simiente santa. Abraham tiene mucha riqueza y Lot también, y los pastores de ellos comienzan a pelearse. Así que llega a un acuerdo entre hermanos, que a veces tiene que ocurrir esto, como ocurrió también en el Nuevo Testamento con Pablo y Bernabé. Son hermanos, son cercanos, pero tienen que llegar a un acuerdo. Mira, tenemos que separarnos porque no podemos seguir estando juntos. Hay mucha riqueza entre nosotros. Así que Abraham le dice, vete a donde tú quieras ir y yo iré al otro lugar. Y Lot decide ir a una parte bastante perversa que es Sodoma y Gomorra. Y allá él va a ocurrir una guerra, no sé si llamarla civil, pero muchos reyes van a enfrentarse entre sí y en esa guerra Lot va a caer en esclavitud y entonces Abraham se ve llamado a ir a libertar a su sobrino. Abraham va, está diciendo amén, está diciendo aleluya. Entonces Abraham va a libertar a su sobrino y Dios bendice a Abraham y Abraham se enfrenta a reyes, siendo un hombre muy rico, y vence a estos reyes, por supuesto. Pero cuando Abraham vence a estos reyes, aparece un personaje misterioso, que ya lo predicamos cuando estuvimos viendo la epístola a los Hebreos. Aparece Melquisedec, que se dice que es rey de Salem, rey de paz. Un personaje sin genealogías, sin padre, sin madre, que creemos que Jesucristo llega y lo bendice, y Abraham le da los diezmos de todas las cosas que obtuvo en la batalla, donde libertó a su sobrino Lot. Entonces nos encontramos con el capítulo 15. Y el capítulo 15
es un capítulo bastante impresionante, hermanos. Estuvimos viendo la serie de la teología del pacto y los que estuvieron aquí presentes se dieron cuenta de toda la riqueza que hallamos en este capítulo 15. Porque en este capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo específicamente, y Dios le da promesas a Abraham, muchas promesas a Abraham, las que ya mencionamos, y Dios le dice aquí en el capítulo 15, Abraham dice, bueno, ¿en qué conoceré que esto será verdad? Y Dios le dice, mira, trae ciertos animales, y Abraham viene y hace un rito, como era costumbre en aquellos días. Abraham hace un pacto con Dios y toma los animales, los parte por la mitad y los coloca. Resulta que en ese mundo antiguo, cuando se iban a hacer un pacto, cuando hacían un pacto entre personas, cogían un animal, lo partían por la mitad y las personas que entraban en pacto pasaban por en medio de los animales. Ambos pasaban por en medio de los animales para decir lo siguiente: ¿qué me pasa a mí como estos animales? Es decir, sea yo partido en dos si yo no cumplo mis deberes en el pacto que estamos haciendo. Lo increíble de la historia es que Abraham no pasa por en medio de los animales, sino que se dice que es Dios, de una forma misteriosa, quien pasa por en medio de los animales, no Abraham. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham aquí que a él, que a Dios, que sea Dios muerto si Dios no promete si Dios no cumple lo que le ha prometido a Abraham. Para Abraham esto debió ser algo increíble. Dios está poniendo su vida. Por supuesto, sabemos que Dios no puede morir, pero es para que Abraham entienda que las promesas que Dios le ha dado a él son seguras. Era necesario que a un hombre con tanta fe como Abraham, Dios hiciera este compromiso si Abraham había respondido con fe. Sin embargo, Dios hace ese compromiso y Dios dice, yo pasaré por en medio de los animales y yo muera si yo no cumplo lo que él he prometido a Abraham. Abraham no pasa por en medio de los animales, así que él no va a morir. Morirá Dios en tal caso si no se cumple las promesas que Dios ha hecho. Así que aquí vemos promesas incondicionales. Abraham simplemente responde con fe, no tiene que hacer más nada. Dios está diciendo, yo haré esto. Tú respondes con fe. Y eso es lo que hace Abraham. Y en el capítulo 17 tenemos la confirmación justamente de ese mismo pacto. Ahora Dios viene y le dice que coloca una señal de que ese pacto que se hizo en Génesis 15 tendrá una señal, y esa señal será la circuncisión. Y Dios le dice, tu simiente es mía, así que coloca esta señal a tus hijos, a los descendientes tuyos al 8º día. Y el que no lo haga ha violado mi pacto. Y entonces aquí Dios nuevamente reafirma el compromiso pactual con Abraham. Pero antes de que Dios coloque esta señal de la circuncisión, primero está el compromiso que Dios ha hecho con Abraham. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles argumentan de que ya la circuncisión no está presente, no está vigente, ellos siempre argumentan primero hablando de la fe de Abraham. Porque es que Abraham recibió la circuncisión después de la fe, no antes de la fe. Entonces, Abraham siendo gentil, creyó, y cuando creyó, su fe le fue contada por justicia, y entonces recibió esa señal como sello de la justicia que tuvo, como sello de la fe, de la justicia que tuvo siendo incircunciso. Así que esa señal era una señal espiritual en realidad y no una señal étnica. Por supuesto, sus hijos van a recibir la señal al nacer, ¿sí? Pero él la recibió antes, la recibió después de creer. Y ese es el argumento que van a usar los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero antes de Génesis 17 tenemos la historia de Agar e Ismael. Hermanos, ustedes saben lo que ocurre aquí. Dios en el capítulo 15 ha dicho que él morirá si no cumple las promesas a Abraham. Y en el capítulo 16 vemos a Sara diciéndole a Abraham que posiblemente Dios no va a cumplir esa promesa. Así que mejor le da a su sierva Agar para que Abraham se haga ella y entonces tengan un descendiente. Abraham es ese hombre de fe que es ese paradigma de fe en realidad. En el capítulo 15 Dios le ha dicho que está dispuesto a morir si no cumple esa promesa. Y en el capítulo 16 estos hombres quieren cumplir esa promesa a la fuerza. Así que Abraham se llega a su sierva Agar y tienen un hijo que todos conocemos la historia, se va a llamar Ismael, ¿cierto? En la costumbre de la época,
las mujeres daban a sus esclavas y los hijos que daban las esclavas eran del amo, ¿sí? Así que en términos culturales, el hijo de Agar, que era Ismael, era hijo de Sara. Así que ellos quisieron cumplir a la fuerza en la carne, quisieron cumplir la promesa de Dios justamente después de Dios comprometer su misma vida en pacto. Aún así, a pesar del error de Abraham, Dios promete que hará de Ismael también una gran nación. Es decir, a pesar del pecado de Abraham, Dios es misericordioso. En medio del pecado dice, Agar no es culpable, el niño tampoco es culpable, y yo haré de ustedes una gran nación también. ¿Sí? Y entonces nos encontramos nuevamente con la promesa del nacimiento de Isaac. Otra vez Dios viene y le promete a Abraham y uno dice, pero ¿por qué tanta insistencia en una promesa que ya se hizo? Si Dios la hizo una vez, Dios la va a cumplir. Pero nuevamente aparece en el capítulo 18 Dios prometiendo el nacimiento de Isaac y le dice, dentro de un año esto va a pasar. Y lo hace de una manera increíble porque aparecen 3 varones y en medio de esos 3 varones estaba Jehová, el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo. Y le dice, esto ocurrirá así. Nuevamente Dios prometiéndole a Abraham. ¿Acaso este hombre necesitaba tantas promesas? ¿Necesitaba que se le recordara siempre que Dios iba a cumplir lo que Dios había prometido? Luego Abraham intercede por Sodoma. Sodoma y Gomorra va a ser destruida por la injusticia y solamente se va a salvar Lot y sus 2 hijas, que luego las 2 hijas van a tratar de realmente se acostaron con su padre, mostrándonos que eran igual de perversa que la nación que acababa de ser eliminada. Sin embargo, es bien interesante que Abraham intercede ante Dios como si él fuese más justo que Dios. Y dice, ¿destruirás esa nación por 50 justos? Por 50 justos no la destruiré, Abraham. ¿La destruirás por 45? Por 45 no la destruiré, Abraham. Y el relato se vuelve bastante tedioso, que el mismo Abraham se sienta apenado de estar intercediendo hasta que Abraham dice, ¿destruirás esta nación por 10 personas? Y le dice, por 10 personas no la destruiré, Abraham. Y entonces, ¿acaso Lot no tenía más de 10 personas? Y cuando Lot sale, su mujer mira atrás y muere, y las esposas de sus hijos no quisieron seguir a Lot y solamente siguieron, los esposos de sus hijas, no quisieron seguir a Lot, murieron en la caída y solamente fueron con Lot sus 2 hijas, las cuales después se acuestan con su padre, mostrándonos que en realidad el único justo en esa tierra era Lot. Así que Dios hizo que su justo saliera del juicio inminente que venía sobre estas naciones. Y entonces vemos la historia de Abraham y Abimelech en el capítulo 20 y se repite lo mismo que ocurre con Abraham en Egipto. Abraham va a morar a esta tierra, tiene temor de que los hombres lo maten, así que le dice a su esposa nuevamente, mira, dices que eres mi hermana. Abimelech la toma por mujer y Dios se le aparece a Abimelech y le dice, no toques a esa mujer. Y Abimelech va y la devuelve y le reclama a Abraham por haberle dado nuevamente a su mujer. Nuevamente se repite la historia de Génesis capítulo 12, de Abraham en Egipto. Otra vez, esto es una manifestación de la duda o de la incredulidad en Abraham. Y por último, para no alargar más nuestra historia, tenemos Génesis 22. Y en Génesis 22, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero ya Abraham ya ha pasado tanto ya ha tenido tanta experiencia con las promesas de Dios y ha dudado tanto que ya vemos una fe bastante sólida de Abraham aquí y está dispuesto a ir a sacrificar a su hijo. Y su hijo le dice, ¿dónde está el cordero? Y él le dice, Dios proveerá el cordero, sin saber su hijo que él iba a ser el sacrificado. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, sabemos lo que está en el corazón de Abraham porque el autor de Hebreos nos lo revela. En el corazón de Abraham está la idea de que si Dios lo prometió y si Dios me está pidiendo que lo sacrifique, Dios tendrá poder de resucitarlo, porque Dios no es loco. Así que Abraham va y con totalmente decidido trata de matar al niño y Dios le dice, no lo mates, ya conozco que tú tienes fe
Y entonces Abraham mira y hay un cordero ahí, un cordero sustituto que en realidad va a ser el sacrificado. Y entonces el autor que Santiago, el autor de la epístola Santiago, él usa este pasaje para decir que Abraham fue, no para decir esto, pero se dice que las obras justificaron la fe de Abraham. Y algunos en la historia han tomado este pasaje, especialmente los católicos romanos, para decir que Abraham no fue justificado sin las obras. Abraham primero justificado por la fe en Génesis 15, cuando se dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero después en Génesis 22, Abraham está dispuesto en obediencia a sacrificar a su hijo y ahí es justificado. Entonces la justificación es fe más obra. Pero no es así como debemos entender el pasaje, porque lo que Santiago está diciendo es que las obras han justificado la fe de Abraham. ¿Sí? La justificación delante de Dios es a través de la fe, como la vemos en Génesis capítulo 15. Ahí Abraham fue justificado ante Dios por su fe. Pero delante de los hombres, esta fe tiene que ser puesta en práctica. Y esas obras van a justificar visiblemente la fe de Abraham. Así que la fe justifica al hombre y las obras justifican la fe que este hombre ha tenido delante de Dios. Así que aquí tenemos una justificación, por así decirlo, declarativa, donde Abraham es llamado justo, y una justificación demostrativa, donde esa demostración demuestra que en realidad su fe es verdadera. ¿Sí? Y por último, en el capítulo 23, en el capítulo 25, vemos la muerte de Abraham, que murió a los 175 años. Esos son los hechos de la historia de Abraham de manera muy resumida. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de la vida de Abraham? ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham? Básicamente, yo solamente he seleccionado cuatro cosas que están de la mano que podemos aprender de la vida de Abraham. Lo primero es la fe de Abraham cuando Dios se le apareció y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Es increíble que este hombre, con todas las comodidades que tenía una cosa es vivir en tu tierra, con tus familiares, con tus hermanos, con tus primos, con la simiente de la mujer, en seguridad, donde creciste, en tu cultura, que la conoces perfectamente. Y otra cosa es dejar esas comodidades e irte a vivir a un lugar donde no sabes con qué te vas a encontrar. Pero el pasaje simplemente nos dice que Abraham se fue y creyó lo que Dios le estaba diciendo. Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas de Dios. Y es que debemos creer en las promesas de Dios. Debemos creer en esas promesas. Si Dios nos ha dicho, por ejemplo, hablando de las promesas espirituales, que nosotros somos perdonados en Cristo, entonces cuando nos invadan pensamientos o sentimientos de culpa por no sentirnos perdonados, debemos hablar a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser y decirle: Primera de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces veremos si le creemos a nuestra mente o si le creemos a la Biblia. ¿A quién le vamos a creer? Entonces hay un deber en nosotros en creer realmente en las promesas de Dios. Y es lo que Abraham hizo. Dios le prometió algo y él dejó todas sus comodidades y se fue. Hermanos, la migración en aquellos días no es como en los días de hoy. En los días de hoy, cuando uno migra, coge un avión, primero muestra los papeles, llega a otro lugar, hay una embajada allá que está dispuesta a defenderte en cualquier problema que tengas, hay unos derechos humanos que te protegen del mal en aquel país, ¿no? Y ahí es muy diferente migrar hoy. En aquellos días, cuando Abraham migró, no había embajada, no habían derechos humanos. Fácilmente Abraham podía ser muerto al llegar a la tierra donde migró. ¿Con qué se iba a enfrentar Abraham? ¿Acaso buscó por Google para ver dónde podía vivir allá, qué había allá, para vivir, cómo era la cultura de allá? Abraham no sabía eso. Tuvo que ir y conocerlo. Para nosotros es mucho más fácil, por supuesto, migrar hoy. Pero vemos algunos videos en YouTube que nos explican la vida en ese lugar.
leemos algunos artículos, etcétera, y podemos tener alguna idea de migrar, pero en aquellos días no era así. Así que la migración para Abraham debió ser tremendo reto. Y todos los que han vivido en otro lugar, yo he vivido en otro lugar, saben que vivir en un lugar donde uno no nació es tremendo reto. En otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de vivir, y algunos se van y no se hallan y tienen que devolverse. ¿Sí? Porque son muy de aquí. Así que en aquellos días la migración para Abraham debió ser tremendo reto. Y ahora, hermanos, Abraham fue un migrante. ¿Sí? Abraham se fue de donde había crecido a morar a donde Dios le dijo. Así que aquí tenemos a un migrante. Y estuve batallando con esta idea en específica porque tengo algunas aplicaciones aquí que quisiera dar hoy a la iglesia, pero la lucha estaba en cómo decir esto sin herir a aquellos que han migrado o a aquellos que piensan migrar. Porque, hermanos, la pregunta que te tienes que hacer cuando estás pensando en migrar es, ¿Dios quiere que vaya a ese lugar? ¿Dios realmente quiere que yo vaya a ese lugar? ¿Dios me está llamando a ese lugar? Porque en realidad lo primero que nosotros pensamos es en las comodidades, ¿cierto? Pero Abraham dejó sus comodidades. Pensamos en las comodidades. Bueno, en este lugar a donde voy se gana mejor. Hay mucho más trabajo. Hay un sueldo más alto. En ese lugar a donde voy es un país del primer mundo. Y entonces podré publicar una foto en Instagram y la gente le dará me gusta y la gente me envidiará porque estoy viviendo en el primer mundo. No estoy diciendo que eso sea pensamiento de ustedes, ni el pensamiento de los que han migrado, pero eso ocurre porque está en el corazón nuestro. A veces preferimos ir a pasar necesidades en esos lugares que pasarlas acá. Porque, pues no es lo mismo pasar esas necesidades en el primer mundo, que las personas vean que estamos con la nieve, tocando la nieve, a pasarla aquí con tremendo calor de 45 grados, estaba la sensación la semana pasada. Entonces, pero normalmente pensamos en las comodidades, donde voy a estudiar, donde voy a trabajar, etcétera. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿Dios quiere que vayas ahí? ¿Dios te está llamando a ese lugar? Hermano, debería ser para nosotros terrible ir a donde Dios no nos está llamando. De pronto Dios te está llamando a otro lugar. Yo no estoy diciendo que no. Pero la cuestión es, ¿Dios te está llamando a ese lugar? Mi hermano, muchas veces nos hemos encontrado con casos, con personas que migran y les preguntamos, ¿y dónde te vas a congregar? Y a veces no lo saben. Y uno se pregunta dentro de sí, ¿realmente Dios lo está llamando a ese lugar? Porque si vas a un lugar donde no has meditado ni siquiera dónde te vas a congregar, donde no vas a tener comunión con otros hermanos, donde no sabes si hay una iglesia bíblica en ese lugar, donde posiblemente vas a dejar de congregarte y esto te va a enfriar, sin comunión, sin congregación, sin palabra, sin pastoreo. Hermano, Dios te está llamando a ese lugar. Lo primero que deberíamos pensar antes de emigrar no son tantas nuestras necesidades materiales, sino nuestras necesidades espirituales. Bueno, yo he vivido en otros lugares y sé lo difícil que es tener una comunión o conseguir una iglesia que sea bíblica. Yo no estoy diciendo que esta sea la única iglesia que salva, hermanos. Hay muchísimas iglesias alrededor del mundo donde Dios salva a su gente. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, al lugar donde voy, ¿realmente conseguiré una comunión santa? ¿Realmente conseguiré unos pastores bíblicos? ¿Realmente conseguiré una iglesia bíblica en la que vivir? ¿En la que congregarme? Mi hermano, si no tienes una respuesta a eso, entonces mi pregunta es, ¿por qué estás pensando en migrar? ¿Por qué estás pensando en migrar si esto debe ser lo primero en tu mente? Irse a un lugar donde no te podrás congregar, donde no podrás tener comunión, mi hermano, te vas a enfriar. No te puedes convertir en una ovejita online. Las ovejitas online no existen.
Y entonces lo que parecía bien se convierte en mal. Porque en realidad comienzas a decaer en tu fe. Nosotros necesitamos la comunión de los santos. Necesitamos el pastoreo, valga la redundancia, de pastores bíblicos. Necesitamos asistir a una iglesia bíblica. Y si eso no es lo primero que está en tu mente, al momento de emigrar, mi hermano, analiza tu corazón. Analiza tu corazón y analiza tu fe. Abraham migró porque Dios lo estaba llamando. Y migró a pesar de sus comodidades. Dejó sus comodidades para ir a migrar, porque Dios realmente lo estaba llamando. Pero nosotros migramos para buscar comodidades. ¿Dios te está llamando? Es una pregunta que te tienes que hacer hoy. Ahora, yo no quiero desalentar nuevamente la migración, mis hermanos. Vimos que Lot tuvo que salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra porque iba a traer juicio. Dios iba a traer juicio. Cuando Dios va a traer juicio en un lugar, Dios llama a sus santos a que migren. La gran mayoría de los santos migran. Eso ocurrió en el año 70 en Israel. Dios hizo que sus santos salieran de esa ciudad antes de que llegara el juicio. Cuando leemos Jeremías, cuando leemos a los profetas, Dios llama a su pueblo a salir porque dice, viene juicio y salgan. Así que posiblemente, no sé si venga juicio a Colombia con el gobierno que tenemos o con las cosas que están pasando y Dios esté llamando a su pueblo a migrar. Yo no lo sé, es posible. Pero la pregunta es, que tienes que hacer ¿es la voluntad de Dios que yo me vaya? Y si logras conseguir una iglesia bíblica y dices, bueno, hay una iglesia bíblica, hay unos pastores bíblicos, hay una comunión santa, de la misma manera te tienes que preguntar, ¿Dios quiere que yo migre? Entre dos opciones buenas, ¿cuál es la que Dios quiere para ti? Y debería darnos temor estar fuera de donde Dios quiere que estemos. Para ponerles un ejemplo, yo recuerdo cuando me devolví para Cartagena en el año 2018, yo tenía también la oportunidad de devolverme a Perú, que era donde estaba viviendo en ese momento, en la ciudad de Cajamarca. Las dos opciones realmente eran muy buenas. Y las dos opciones eran muy buenas porque en las dos iba a servir al Señor, que es lo que me gusta hacer. Allá había una plantación, habían unos seminarios, y aquí había una plantación y habían unos seminarios. Así que las dos opciones parecen buenas. Y sin embargo, allá en Perú tenía una oferta económica mucho mejor que la que tenía en Cartagena en ese momento. La comodidad me decía, migra, devuélvete a Perú. Pero yo sentía que Dios no me estaba llamando allá, sino que Dios quería que me quedara aquí. Y recuerdo que pasé por unos momentos, unos ataques mentales en ese momento y unas cuestiones de ansiedad, de tristeza, de pánico. Y yo decía, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Irme o quedarme? Y mi oración durante ese tiempo fue, Señor, guíame a tomar la mejor decisión. Hermanos, en las dos opciones había manera de servir al Señor. Es decir, si yo me iba, yo no estaba desobedeciendo a Dios. Allá iba a haber iglesia para servir también. Pero ¿qué era lo que Dios quería? Ahora, este sermón no quiero que sea josecéntrico, pero yo recuerdo que sentí de parte de Dios quedarme a pesar de mis comodidades. Y lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es, mi hermano, antes de emigrar, medita. Incluso si allá están las comodidades y están las iglesias bíblicas, medita si Dios quiere que estés allá. Y hasta que no estés seguro de eso, mi hermano, no lo hagas. Que las necesidades espirituales y que estar en la voluntad de Dios no sea lo segundo, lo tercero ni lo último, que sea lo primero en tu vida. Eso es lo primero que aprendemos en Abraham. Lo segundo que aprendemos en Abraham, mis hermanos, es la lucha entre la fe y la duda. Cuando pensamos en Abraham, a veces nos imaginamos, por el Nuevo Testamento, lo que dicen los apóstoles, a veces nos imaginamos un hombre con una fe sólida que nunca titubeaba. Pero no es eso lo que vemos en la vida de Abraham. No es eso lo que vemos en la vida de Abraham. Vemos que Abraham responde con fe cuando Dios le dice, deja tus comodidades, ¿sí? Vemos que Abraham responde con fe cuando Dios le dice, tráeme unos animales como sacrificio, lo hace. Vemos que Abraham responde con fe
cuando Dios le dice, cuando Dios reafirma el pacto en Hechos 17, versículos 17 al 18, vemos ahí que él responde con fe. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 años también. Pero ahí, aunque Abraham se ríe en su corazón, esto también de cierta manera nos muestra la duda de Abraham. Se rió en su corazón. Vemos la duda de Abraham también. Él responde con fe muchas veces, pero también responde con duda. Vimos la historia de Abraham en Egipto. No está confiado en que Dios puede preservar su vida, incluso si no miente. Incluso si dice que Sara es su mujer, Dios puede preservar su vida. Pero Abraham tiene temor y dice que es su hermana. Duda. Luego Sara le dice: mira, necesitamos tener un hijo que herede lo que tenemos, así que toma a la sierva Agar, acuéstate con ella y ten un hijo con ella. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Duda, incredulidad es lo que vemos ahí. A pesar de que Dios le había hecho un pacto de que Dios moriría si no cumplía lo que había prometido. En el capítulo 18, lean conmigo, versículo 11 al 15. En el capítulo 17 vemos cómo, ya lo leímos, vemos cómo Abraham se rió en su corazón y dijo: a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Abraham no cree que Dios vaya a cumplir eso porque ya tiene 100 años y dice: bueno, que Ismael por lo menos viva delante de ti. Vemos la duda en Abraham. Y se reafirma en el capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hermanos, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Quién puede quedar embarazado después de esto? Entonces se rió pues Sara. ¿Quién no se va a reír? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso mi palabra no es confiable? ¿Acaso mi palabra no es segura? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó que se haya reído, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y entonces él dijo: no es así, sino que te has reído. Mentirosa también, tratando de ocultar su pecado. Y en el capítulo 20, nuevamente vemos la historia de Abraham y Abimelech. Después de que Dios ha reafirmado el pacto con él, Abraham nuevamente va a la tierra y parece que no aprendió la lección. En Egipto Dios le dijo que no hiciera eso y Abraham lo vuelve a hacer. Nuevamente dice: esta es mi hermana. Y Dios protege nuevamente la promesa, viniendo sobre Abimelech y diciéndole: no toques a esa mujer. Realmente, hermanos, vemos más dudas que Abraham que la fe. ¿Sí? Y nuestra fe es así. Nuestra fe es igual, hermanos. Creemos que tenemos una fe sólida hasta que vienen las pruebas, ¿no? Creemos que tenemos una fe sólida hasta que viene una enfermedad. Creemos que tenemos una fe sólida hasta que falta el dinero para el arriendo o para los servicios. Creemos que tenemos una fe sólida hasta que te llegue un ataque de pánico. Y entonces ahí titubeamos. Y no le creemos a Dios. Y como estuve hablando esta semana con algunos hermanos, ya cuando llevas tiempo luchando, es que ya te entregas nuevamente a la fe porque ya no tienes otro camino. No puedes hacer otra cosa sino confiar en Dios. Hermanos, nosotros somos así igual. No es que usted cree y ahora tiene una fe sólida que nunca más va a titubear. Eso solamente la tuvo Jesucristo. Ni siquiera el paradigma de la fe tuvo esa fe. La duda fue constante en su vida.
la incredulidad fue constante en su vida. La falta de fe en las promesas de Dios fue constante en su vida. Fue una constante en su vida, igual que como nosotros. La vida cristiana es una vida, una maratón entre la fe y la duda. Siempre estamos así. Y aunque tengamos fe, dudamos de las promesas de Dios. ¿Sí? Hermanos, esa es nuestra lucha. El paradigma de la fe era Abraham, pero su fe titubeaba. Pero aunque titubeaba, era constante y progresiva. Porque aunque titubeaba, después reaccionaba nuevamente con fe. Caía, pero se levantaba. Porque el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el final. A pesar de nuestras dudas. A pesar de nuestras dudas. Así que Abraham hace lo que no debe hacer, pero Dios lo protege, Dios lo guarda. Abraham titubea, pero Dios no titubea. Porque Dios ha dicho, yo cumpliré lo que le dije a Abraham, a pesar de la incertidumbre de Abraham. Y no sé si les ha pasado, pero en un momento de incredulidad, Dios viene y le cae a la boca a uno. Tremendo momento de incredulidad. Y de repente Dios viene y te llama a alguien, te escribe a alguien, algo que tú dices, wow. Y lo último que yo quería hacer era orar. Y Dios viene y te cae a la boca. Para que aprendas a confiar en Él. Y si a lo largo de los años no aprendes de esta situación, entonces eres un hijo bastante terco. Vemos la historia de Cristiano en el libro de Juan Bunyan, ¿no? Cristiano tenía fe, pero ese cristiano andaba de problema en problema, de duda en duda. Y luego se levantaba, pero luego se levantaba. Y lo que hacía interesante a Cristiano es que a pesar de eso, siempre había progreso. Siempre había progreso en su vida. Y por eso, vamos a ver la fe más madura de Abraham en el capítulo 22. Pero antes de ir ahí, hermanos, aunque está la fe y la incredulidad en Abraham, y esa es la lucha constante en su vida y la lucha constante en nuestra vida, porque nuestra vida cristiana siempre será así, nunca podemos envidiar la fe del otro diciendo, uy, el hermano tiene tremenda fe. No, mi hermano. De pronto eso es lo que te aparenta, pero él es igual de pecador. Así que su vida es la vida entre la lucha, entre la fe, la lucha entre la fe y la duda. Todos los hombres sin excepción. De pronto algunos son más maduros que otros, pero todos tenemos siempre esta lucha. Siempre esta lucha. Pero hermanos, aunque hay esa lucha, está la seguridad del pacto de Dios. A pesar de los titubeos de Abraham, Dios reafirmaba su pacto con él una y otra vez, una y otra vez. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, Abraham, independientemente de ti, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Independientemente de lo que haga Abraham, Dios hará esto. Capítulo 13. Versículo 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia con el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Porque a ti la daré. Nuevamente, Dios reafirmando sus promesas. Capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, se le tuvo que aparecer el mismísimo Cristo reencarnado, sacó pan y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Capítulo 15, versículo 2 al 6. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que quedo sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 17, versículo 17, versículo 21 de este mismo capítulo 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un humo humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadoneos, los eteos, los fereceos y todos esos seos, ¿no? Y luego vemos la incredulidad de Abraham en el capítulo 16. Pero en el capítulo 17, versículo 1 al 8, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será llamado tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y el capítulo 18, versículo 1-2. Después le apareció Jehová después le apareció Jehová nuevamente en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 10. Entonces dijo aquel varón: de cierto volverá a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y el capítulo 22, versículo 15 al 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Y este es el pasaje que vemos que el autor de Hebreos cita en el Nuevo Testamento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, una y otra vez, Dios repitiendo a Abraham su pacto. Se le aparecía como Melquisedec, se le aparecía como el ángel de Jehová, se le aparecía y le recordaba siempre lo mismo. Igual como ocurre con nosotros, siempre Dios recordándonos sus promesas a través de la palabra. Hoy la recordamos y mañana se nos olvida. Por eso Pablo decía: no tengo problema de recordarle siempre las mismas cosas. Y lo mismo hacía Dios. No tenía problema de recordarle siempre las mismas cosas a Abraham. Pero uno dice, esta insistencia de Dios en aparecer una y otra vez no solamente nos muestra la seguridad de esa promesa, sino que también nos muestra que Abraham necesitaba esas apariciones. ¿Cierto? Abraham necesitaba esas apariciones constantemente para reafirmar su fe, lo cual nos muestra que Abraham, a pesar de todo, tenía muchas dudas. Pero Dios incluso le protegía
cuando él no hacía lo correcto. Porque aunque él es el paradigma de la fe, él es un hombre débil. Pero un hombre débil en manos de un Dios fuerte. Como David, ¿no? Se nos dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero luego vemos los pecados escandalosos que cometió David. ¿Cómo puede ser el hombre conforme al corazón de Dios? Porque ser el hombre conforme al corazón de Dios no significa un hombre sin pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre en constante arrepentimiento. Peca, pero se arrepiente. Y el paradigma de la fe no es un hombre con una fe sin titubeos. No hay hombre así. La fe nuestra, la lucha nuestra siempre está entre la fe y la duda. Pero el hombre de fe siempre persevera a pesar de la duda. Está la duda, pero él persevera. Así que siempre está la fe obrando. Y al final de su vida, hermanos, en el capítulo 22, ya vemos a un Abraham maduro en su fe. Abraham no titubea porque ya ha pasado tantas experiencias que ya aprendió la lección. La fe madura de Abraham manifiesta a nosotros al final de su vida. Eso es lo último que se nos dice de Abraham, de la historia de Abraham, porque luego el enfoque se pone en Isaac y en la muerte de Abraham y en la muerte de Sara. Pero ¿por qué termina ahí? Se reafirman las mismas promesas que vemos en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te multiplicaré, etc. Por aquí termina, porque ahora aquí nos muestra cómo Abraham, después de tanta prueba, después de esperar pacientemente en la promesa, ahora nos encontramos con un Abraham maduro, con una fe madura. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros. Hermanos, no sé si les ha pasado, pero a mí constantemente me pasa. Cuando vienen algunas pruebas, recuerdo que Dios fue fiel en la prueba anterior. Y eso, es decir, haber pasado por tantas pruebas en el pasado, me hace estar confiado en el Dios que me sostuvo en las pruebas del pasado. Eso es una fe que ya va madurando poco a poco. Yo sigo siendo un inmaduro todavía, hermano. Pero por lo menos las pruebas del pasado siempre me recuerdan que Dios nos sostiene. Y lo mismo con ustedes. Que las pruebas del pasado les recuerden que Dios estuvo allí. Y por tanto Dios estará hoy. Y Dios estará mañana. Esas pruebas llegan para fortalecer nuestra fe. Para que en un futuro podamos decir, Dios me sostuvo ahí. En esos dos años de enfermedad, en esa enfermedad increíble, en esos 3 años de escasez, en esos 4 años que no podía pagar el arriendo, tenía que vivir con mis padres, en esos 4 meses de luchas mentales, en esos 6 meses de depresiones, Dios estuvo sosteniéndome. Y me seguirá sosteniendo hoy. Y me seguirá sosteniendo mañana. Así que esa lucha entre la fe y la incredulidad siempre debe ser una lucha en avance, donde la fe cada día cobre más fuerza que la duda. Siempre habrá duda, pero la fe siempre debe ir en aumento. Ahora, ¿cómo esta historia nos muestra el Evangelio y nos muestra a Cristo? Hermanos, es cierto que Abraham dejó las comodidades para responder al llamado del Padre, ¿cierto? Pero Abraham aquí solamente es una sombra del que verdaderamente dejó sus comodidades para responder al llamado del Padre. Cuando el Padre dijo, no me complazco en los sacrificios, él dijo, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Y dejó todas sus comodidades, estando en gloria, a las alturas, en el cielo, sentado a la diestra, reinando, dejó esas comodidades y tomó un cuerpo humano, tomó otra naturaleza y estuvo dispuesto a venir y a morir por nosotros. Y una muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Cristo es el verdadero Hijo del Padre que responde al llamado dejando sus comodidades. Y nació en un pesebre. De la gloria pasó al pesebre. Dejó sus comodidades para responder
al llamado del Padre diciendo, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Así que aquí también tenemos a un migrante, pero alguien que lo hizo obedeciendo al Padre, obedeciendo a la voluntad del Padre. También podemos ver a Cristo en la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Parece que Israel es la que debe cumplir este mandato, es decir, Israel debe ser una nación obediente, entregada a la ley de Dios, de tal manera, como dice Deuteronomio 28, que todas las naciones se maravillarán y las personas dirán, wow, ¿qué nación es esta bendita? Pero lo que tenemos en la historia es una descripción del fracaso de Israel. No era la nación de Israel que iban a ser benditas todas las naciones, sino en tu simiente, como dice Pablo, no hablando de muchos, sino como de uno, Cristo. En él, en la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, en la simiente de Abraham, allí, hermanos, es que somos benditos todos nosotros. Por eso cuando Cristo nació, nos dice Mateo que vinieron los magos del oriente a reconocer que él era rey. Estos magos del oriente son gentiles. Gentiles que han venido a reconciliarse con el Padre porque saben que en ese que estaban haciendo serían benditas todas las familias de la tierra. Y está la mujer samaritana, y está la mujer cananea, y están los gentiles ahí respondiendo al llamado. Y por eso Jesucristo resucita y dice, id a todas las naciones y discipuladlas, porque en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias a esa promesa, hermanos, sin ser judíos, hoy somos del pacto. No somos gentiles, somos del pacto. Gracias a que la simiente de la mujer y a que la simiente de Abraham se encarnó y respondió al llamado del Padre dejando sus comodidades. Y Él es el mismo que pasa por en medio de los animales para que las promesas del pacto de gracia incondicional se cumplan en nosotros. Abraham o los descendientes de Abraham no cumplieron el pacto, pero Dios dijo que Él mismo moriría, por el pacto, por el que incumpliera el pacto. Él no lo hizo, pero la descendencia de Abraham sí lo hizo. Así que Dios mismo pasa por en medio de los animales. Dios mismo pasa por en medio de la muerte para que se cumplan las promesas a Abraham. Y eso es lo que vemos en la obra de Cristo. Ese pasar por en medio de los animales no era otra cosa que Cristo moriría por nosotros para que las promesas del pacto se cumplan. Lo que Dios prometió incondicionalmente. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac no iba a morir. Desde el principio no iba a morir. El que iba a morir era el cordero sustituto que apareció en la zarza. Allí en medio del árbol, allí estaba el cordero. Ese cordero es el que iba a morir como sustituto por Isaac y por nosotros. Ahí la historia es mostrarnos que hay un cordero, como lo vio Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero sustituto que muere por nosotros. Si se dan cuenta, Abraham es llamado a hacer lo que Dios hizo. Hermanos, Abraham simplemente está tipificando aquí lo que Dios hizo. Dios dio a su hijo. Se escucha feo, pero esto es verdad. Dios mató a su hijo por nosotros. Abraham no lo iba a hacer. Abraham simplemente estaba tipificando, Abraham con su hijo Isaac, lo que Dios haría muchos años después por nosotros, con el verdadero cordero, con el cordero sustituto, para que las promesas del pacto se cumplieran y en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Así que a pesar de esa lucha entre la fe y la duda, mi hermano, y hay años, hay tiempos donde pasamos por mucha duda, donde nos apartamos, donde esa fe deja de estar firme. Hermano, a pesar de eso, a pesar de ese enfriamiento espiritual que tienes hoy, a pesar de esos 3, 4, 5 años que llevas enfriado espiritualmente, pero que sigues perseverando ahí con una fe que no sabemos cómo está, pero que te sigue sosteniendo, a pesar de ese enfriamiento espiritual, eso se debe, mi hermano,
a que Cristo te sostiene y a que las promesas del pacto se van a cumplir a pesar de eso. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que la apliques a nuestra vida. En nombre de tu Hijo. Amén.